Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, Estebancito.ux, es a la mitad del mundo, hablamos de UX al mundo entero. Bueno, después de mucho tiempo, ya un par de meses, pues vuelvo justamente a estar en estos espacios. Ya me hacía mucha falta poder conversar con cada uno de ustedes y que han hecho parte de estos ya 5 años de este podcast de Estebancito.ux. Bueno, el día de hoy el tema es bastante puntual, es algo que he venido pensando justamente y pues por muchas cosas que han pasado, pienso que es un buen punto el ponerlo sobre la mesa porque considero que es algo que nos pasa a muchos o que nos ha pasado a muchas personas, específicamente quienes estamos ya en este mundo justamente o en este rubro del diseño de experiencia de usuario. Y es aquellos procesos de transición que puedes tú vivir, ¿ya? Fruto de los proyectos que estás tomando, fruto de aquellos desafíos que tienes que enfrentar y más que nada también te das cuenta de las habilidades que vas desarrollando con el tiempo. Entonces, yo me acuerdo mucho cuando recién empecé por ahí el 2016, más o menos, 2015 aproximadamente, cuando tuve esta primera interacción con el diseño de una página web en su momento. Entonces, yo lo que recuerdo es que, claro, en ese momento se hacía todo, o yo hacía personalmente todo en Photoshop y luego pues ya se pasaba a los desarrolladores y pues bueno, de ahí todo este proceso de seguir indagando un poco más sobre cómo es este mundo, qué es lo que hay que tener en cuenta y claro, todos los términos, pero a lo que voy es que si bien es cierto, yo empecé como UI por la transición que yo vi, que era como parte de, o sea, digo, tengo los principios de diseño, digamos específicamente, los que te enseñan prácticamente en la universidad y que con eso empiezas a tú como diseñadora establecer un cierto así este criterio, ¿no? O sea, de qué es lo que pones aquí arriba, qué es lo que pones aquí abajo, etcétera. Pero ya con el paso de los años y ya con el paso del tiempo me doy cuenta que definitivamente hay muchas decisiones que tú tienes que tomar y es prácticamente en los procesos de transición o te adaptas prácticamente a lo que estás en ese entorno viviendo o simplemente decides que no. Y aquí puede haber muchos comentarios o muchos puntos de vista, lo cual es muy válido. A lo que me refiero con adaptarte es que, si bien es cierto, puedes entrar a un proyecto en el que hagas, por ejemplo, mucho UI, principalmente, te puedo decir. Y luego sí, o sea, tú vas viendo que con el paso de los años o con el paso de los meses en ese proyecto, vas viendo que necesitas otra información, sea que estés trabajando en una empresa que todavía estén consolidando el equipo, lo cual les tiene una ventaja, porque obviamente estás en el proceso de la construcción, lo cual es súper, súper interesante. Entonces, pasa que puedes estar viendo como el punto de, ahora quisiera ir un paso más antes, ya no solamente recibir toda la estructura, todos los wireframes, todo el mapa de arquitectura que viene prácticamente desde el UX, ¿no es cierto? Quien te da como los insumos. Y luego tú ya con estos puntos empiezas a diseñar pues las interfaces, tomas en cuenta ciertas interacciones, pero la decisión de por qué vas a colocar cierto botón en cierta parte viene como todo el punto antes de. ¿Y por qué lo menciono? Porque hubo un momento en mi carrera que yo dije, quisiera entender por qué las decisiones de diseño, o sea, por qué razón se toman así las decisiones de diseño de por qué colocar, en este caso, de una interfaz, que estamos hablando específicamente. Entonces, claro, empecé a meterme un poquito más, ¿no es cierto?, en
indagar en los procesos anteriores, que ya iba como que revisando de qué se trataba. Y claro, te metes netamente a hacer investigación, ¿ya? Sea que tu rol o sea que tu enfoque no sea 100% research, que puede pasar, obviamente, que ya te enfoques netamente a hacer investigación neta, o que si te, como en mi caso, si te interese muchísimo el tema de tener un argumento para decir, ok, o sea, tener como estas bases, ¿no? De decir por qué vas a colocarlo de esta forma, hablando de una interfaz. Entonces ahí viene este concepto, ¿no? De que dato mata relato. Entonces con los datos que tú sacas de las entrevistas, de las encuestas, del benchmark, vas sacando, por ejemplo, el journey, ¿no es cierto? Vas a entender los puntos de dolor y vas descubriendo justamente estos espacios. Estos últimos meses me he enfrentado con ciertos desafíos que personalmente me gustaron muchísimo. Ya, y ya aquí ya quiero hablar netamente de lo que me pasa actualmente. Ya, hace unos episodios anteriores les estaba mencionando un término, ¿no es cierto? Que es un rol que se llama el Service Design. Ya es un rol súper interesante que yo no lo había conocido, yo no había trabajado con alguien que tenga esa visión. Tuve la oportunidad de, justamente en este proyecto en el que estoy actualmente, poder tener interacción con este rol. Y me parece súper importante que si algún momento tienes la oportunidad de o migrar a este rol o trabajar con alguien que sea service, toma la decisión de aprovechar el tiempo con esa persona, de preguntarle todo lo que quieras, porque el proceso del diseño de servicio, ¿no es cierto?, está como una capa más arriba, no porque sea más importante o menos importante, o porque el rol del diseño de experiencia de usuario no tenga valor, sino que en el proceso hay cosas que se definen incluso una capa antes. Y es muy importante, porque personalmente es como juntar todos los conocimientos que yo ya había adquirido sobre metodologías, sobre artefactos, sobre ciertas formas de hacer las cosas. Ahora ya un proceso un poco más en el que yo necesitaba hablar con gente del negocio prácticamente, con los actores que prácticamente son los que con los que tenía más interacción. Por decirte un tema, o sea, tuve la oportunidad de manejar un taller de ideación fruto de un proceso de investigación que estábamos haciendo. Ya es como que todo el doble diamante, ¿no es cierto?, en el que estás investigando, haces divergencia, empiezas a entender, tienes como, digamos, una hipótesis prácticamente, ¿no es cierto?, tienes una idea que empiezas a investigarla y de ahí sí, claro, haces convergencia, prácticamente lo que la gran mayoría en este concepto o en este tema, digamos que tenemos algo de conocimiento o podemos explicarlo, ya, para hacerlo más claro. Lo cierto es que, claro, o sea, en el momento en que empezaba a manejar estos temas, yo me daba cuenta que para mí era un tema que no me tomaba como difícil. O sea, sí es un tema que sí te merece un esfuerzo, por supuesto, como todo, pero lo que voy es que no era un tema tan desconocido. Y a veces lo desconocido suele ser difícil porque tienes que aprender. Ahora, no quiere decir que no tenga que actualmente aprender, claro que sí. Pero las bases que iba así teniendo me sirvieron muchísimo. Entonces, tomar la decisión, ¿no es cierto?, de poco a poco ir como que buscando o ir probando otras cosas, ¿no es cierto?, dentro del mismo espectro de los roles, dentro de lo que son los diseñadores, es súper bueno, porque vas empezando a descubrir habilidades que no sabías que tenías. En mi caso, sigo, como digo, sigo aprendiendo a tomar
datos de todo lado, ¿no es cierto? De lo que necesito, del NPS, de las entrevistas, de las encuestas, a veces que sé lanzar, por ejemplo, un tipo car sorting. Todos esos datos me sirven muchísimo para tomar decisiones de decir, ok, para este lado vamos a ir. Y ese es el punto que iba antes. Antes a mí me daban como la definición, decir, vamos a hacer esto. Y aquí son las funcionalidades. Y listo. Yo me encargaba de empezar a ver cómo voy a poner así las pantallas. Porque mi rol era netamente eh, digamos, de UI. Y sí, o sea, yo respondía, ¿no es cierto?, en base a lo que me habían así pedido. Pero lo cierto es que ahora prácticamente es como que yo soy el que como que coloca ciertas conclusiones y dice, oye, esto es lo que tenemos que hacer, hay que cambiar esto, hay que hacerlo así. Descubrí justamente en esto este patrón. Lo que nos dice así está la gente es de esto, entonces el dolor puede estar por este lado. Ves que el lenguaje incluso cambia y tu manera de pensar y digamos que de analizar las cosas cambia profundamente. Entonces, el hecho de darte la oportunidad de explorar otra parte del diseño completamente te abre mucho el espectro. Ya, yo no comparto, o sea, te digo, yo personalmente soy de los que sí me gusta aprender, sí me gusta hacer otras cosas, sí me gusta poder estar, o sea, si yo pudiera estar en todo lado, pero obviamente no me da el tiempo, no me da tampoco, creo que es la capacidad de mente, porque muchas cosas en una sola es imposible, pero sí me gusta poder conocer de, de todo. Y creo que este pensamiento de preguntarte siempre por qué es algo valiosísimo. Entonces, este proceso o este tema incluso aplica no solamente para gente que ya está trabajando en la industria del diseño de experiencia de usuario, o temas de diseño de producto, o que ya tiene, por ejemplo, muchos años, sino incluso para las personas que personalmente sí me ha pasado mucho, mucha gente me sabe, sí, es preguntar, ¿y tú a qué te dedicas? Claro, yo cuando les explico de lo que se trata, digo, mira, yo hago esto, me dicen, y oye, ¿y dónde se puede estudiar eso? ¿Ya? Es súper interesante porque incluso esto también sirve para las personas que quisieran como darle un giro a su carrera, ¿no es cierto? Y que puedan explorar otras partes, que puedan como ver otros aspectos, ¿no es cierto?, de lo que pueden hacer en el día a día. Como digo, yo hablo desde mi lado como diseñador. Ahora yo puedo decir que tengo un concepto mucho más robusto de lo que es un diseñador. Ya no solamente es alguien que, o sea, aunque vaya la redundancia, diseña cosas visuales, que antes eso era porque estudié una carrera llamada diseño gráfico, pero ahora ya entiendo que el diseñador tiene otro concepto bastante amplio y que incluso en un equipo todos somos diseñadores al final, porque todos diseñamos, valga la redundancia, la forma como tienen que hacerse las cosas. Diseñas un proceso, diseñas un modelo de servicio, diseñas, por ejemplo, un journey map, diseñas incluso el tono y voz comunicacional, etcétera. O sea, existen muchas cosas. Al final, el diseño como metodología debería estar por encima de todo. Al final es eso, el diseño. Por lo tanto, es importante comprender, ¿no es cierto? Al fin de cuentas que tienes una manera de pensar diferente. Entonces, el llamado a este podcast, a este episodio corto, realmente es como no resistirse a los cambios, no resistirse a los desafíos por cualquier forma, cualquier circunstancia en las que estos se den, sino que sean una oportunidad para que te conozcas a ti mismo, ¿ya? Porque hay cosas que en el momento de la presión sale, son súper buenas porque te vas dando cuenta de qué tipo de persona eres en ciertas circunstancias. Así que dense la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder explorar otros ramos, de incluso de poder investigar más sobre cómo es el
proceso, qué cosas son las que se hacen. Y si estás en el momento en el que dices quisiera ya dar el salto, pues así como en algún episodio anterior, que de hecho es con eh, Hans, a ver, casi se me olvida el nombre, es eso, o sea, es eso que mires que actualmente existen muchas personas que también estamos construyendo un espacio, ¿no es cierto?, para todos aquellos que algún momento quieren o están pensando en migrar, ¿no es cierto?, a este rubro. Y sí, no será, o sea, nadie tiene como la receta perfecta, nadie tiene o nadie es dueño de la verdad, por supuesto que no, pero de alguna forma sí puedo decir que con los años uno va adquiriendo ciertas nociones, ciertos conceptos que sirven incluso para inspiración, para información para otras personas. Así que nada, espero que puedas tomar la decisión de dar ese salto en estos momentos de transición. Así que nos vemos en el siguiente episodio.